creo que vamos a darle comienzo a la ponencia del día de hoy. Y pues adelante, Oscar. Estamos listos y prestos para escucharte. Bueno, gracias Adolfo. Muy buenas noches a todos los presentes. Quisiera comenzar esta segunda ponencia y última ponencia haciéndole dos preguntitas. La primera, si pudieron leer el material del que hablamos ayer, y la segunda, si quedó alguna duda sobre la ponencia del día de ayer. Lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. ¿Hay alguien que quiera contestar? Bueno, por mi parte, estuvo muy clara la ponencia de ayer, estuvo muy interesante, de verdad que lo felicito en ese sentido y nos sentimos en este caso halagados por estos conocimientos. Bueno, muchas gracias, José, muy amable. Respecto, los participo al resto de los integrantes. La pregunta es si han podido leer el documento y si lo leyeron, qué opinión tienen, y si hay alguna duda respecto al contenido de los mismos, la evacuamos en este momento. ¿Me escuchan? Sí, maestro, sí, adelante. Rubén, te escucho. Sí, gracias. Sí, de mi parte, pues sí lo revisé y la verdad que agradezco por la estructura que tiene ambos documentos que nos envió, y creo que pues son bastante claros y sobre todo bastante útiles. Sí, yo creo que pues con el permiso del maestro Oscar, pues vamos a utilizar esa información para trabajar con los jóvenes por acá. Bueno, te agradezco, Rubén. No es que tenga que autorizarlo, es un documento que está en propiedad de ustedes, y si consideran una herramienta válida para su desempeño profesional, pero bienvenido sea. Uno no se tiene que arrogar el derecho de autor y mezquinar este tipo de elementos para mejorar la enseñanza del voleibol. Así que bueno, me alegro mucho y vamos a dar comienzo, si no hay ninguna otra intervención, vamos a dar comienzo a la ponencia de hoy. La temática de hoy es abordar sobre las etapas de iniciación, formación y desarrollo, y recuerden ustedes que hay una cuarta etapa que es la de rendimiento, que no la vamos a abordar porque no es parte de la temática de esta diplomatura. Probablemente el profesor Adolfo, más adelante, cuando lo considere y con otros ponentes, puedan llegar a desarrollar con mayor especificidad esa etapa del rendimiento deportivo. Entonces, para dar continuidad a esta ponencia, por favor, Aldo, la próxima placa, donde volvemos a repasar estas etapas del proceso de enseñanza del voleibol. Y recuerden que cuando estamos hablando de enseñanza, nos estamos refiriendo a los alumnos, a las personas que están en condición de aprender a jugar al voleibol. Y cuando hablamos de aprendizajes, cuando hablamos de enseñanza, es el líder el que está siendo referente. Y cuando hablamos de aprendizaje, nos referimos a los alumnos. Disculpen la equivocación. Bueno, de esta etapa, estas cuatro etapas, repito a lo que ayer hablamos, la etapa de iniciación está más o menos relacionada
entre los 8 y 12 años, la etapa de formación entre los 3 y 16, la etapa de desarrollo entre los 17 y 20 años y la etapa de rendimiento es posterior a los 20 años. Y en función de esto vamos a empezar a desarrollar los 4 ejes fundamentales del proceso de enseñanza del voleibol. Ahora sí, Aldo, la próxima placa. Entonces, recuerden que habíamos dividido este proceso de enseñanza a través de una planificación plurianual que puede ir entre los 3 o 4 ciclos olímpicos y que lo abordábamos en 4 pilares o 3 o 4 ejes fundamentales. La estimulación de la técnica individual, la estimulación de la estrategia grupal e individual, táctica grupal e individual, el eje de estimulación neuropsico-orgánico-funcional sensomotor a través de variables condicionales y coordinativas. Para no ser tan largo en la pronunciación de este pilar o eje, vamos a decirle estimulación física. Y también el cuarto eje es el corno psicosocioafectivo. Entonces, esta planificación, que es un modelo que ustedes lo pueden tomar, la pueden tomar tal cual, la pueden desechar, la pueden tomar y modificarla de acuerdo a al contexto individual de cada profesor o entrenador, está basada en ámbitos de clubes donde suelen tener un solo gimnasio y en ese gimnasio se comparte con la práctica del voleibol masculino, la práctica del voleibol femenino, la práctica del básquetbol masculino y la práctica del básquetbol femenino. Estos gimnasios comienzan a funcionar en la mayoría de los clubes, al menos aquí en la Argentina, a partir de las 14 horas del día. Entonces, razón por la cual ustedes verán, a medida que vayamos viendo las distintas placas, que los horarios de entrenamientos no son de mucho volumen y habitualmente los entrenamientos son entre 3 o 4 estímulos semanales. Entonces, cuando hablamos de el eje de la estimulación de la técnica individual, en esta edad, entre los 8 y 10 años, estamos orientándolos sobre la técnica del pase con dedos, aproximadamente 40 a 45 minutos de estímulo, y vamos incorporándole también todas aquellas cuestiones de las caídas laterales, a derecha, a izquierda. Todo esto también va estimulando los analizadores estático-dinámicos que se encuentran fundamentalmente los receptores en las distintas articulaciones del cuerpo humano. En la estimulación de la estrategia y de la táctica, siempre pensando en formas jugadas. No nos olvidemos que la idea es enseñar a jugar al voleibol a través del juego y no a través de abordarlo casi exclusivamente con ejercicios analíticos y buscar el tecnicismo a ultranza a tan temprana edad. Entonces la idea es jugar 1 contra 1, único gesto técnico el pase con dedos a la edad de 8, 9 y 10 años. 2 contra 2, único gesto técnico también el pase con dedos a partir de los 10 años. Y aquí, para ir pensando en la estimulación de las distintas formas de trasladarse dentro del campo de juego y estar más tiempo en contacto con la pelota, buscar canchas reducidas, canchas de 6 metros de largo por 1,5 metros aproximadamente de ancho, y canchas de 6 por 2 cuando
se juega 2 contra 2. Esto hace que la chica o el chico en estas edades está mucho tiempo en contacto con la pelota, y la repetición del contacto con la misma va haciendo un proceso lento, paulatino, pero firme, de fijación de los gestos técnicos. Entonces es importante que esto lo tengáis. La estimulación física, aquí es importante tener en cuenta que una de las valencias físicas que más rápido pierde el ser humano por falta de estimulación es la flexibilidad. Entonces es importante que los chicos y las chicas sean estimulados a través de ejercicios de estiramiento de los miembros superiores, de los miembros inferiores, tronco y cuello, aproximadamente por 10 minutos por sesión. Lo mismo que la estimulación de la fuerza relativa. En este caso son chicos que no han entrado en los procesos de desarrollo hormonales, tanto el varón como la mujer. Entonces es importante que se estimule la fuerza relativa tanto de los miembros superiores como inferiores y del tronco en sus distintas fases que componen el tronco humano, también aproximadamente por 10 minutos por sesión. Y juegos sensomotores, priorizando los analizadores ópticos, que están explicados en el documento que hemos hablado. La próxima placa, para continuar con el eje cognoscico-socioafectivo. Para mí, repito lo que en algún momento he mencionado, este eje es sumamente importante. Le doy muchísima trascendencia al eje cognoscico-socioafectivo. ¿Y en qué consta este eje o este pilar? Es estimular la afectividad por medio del líder a través de los diferentes canales de comunicación, verbal, corporal, visual. Tengamos muy en cuenta que nosotros, como entrenadores, estamos permanentemente comunicando a través de los distintos canales comunicacionales y estamos siendo observados por los alumnos, las alumnas, desde distintas perspectivas. Siempre digo que nosotros trabajamos en una vidriera no de 180 grados, sino de 360 grados, donde nos están viendo desde cualquier ámbito del gimnasio. Y las perspectivas cambian según la interpretación de cada una de las personas cuando nosotros comunicamos o verbalmente o corporalmente o con la mirada. Reafirmar la autoestima de cada una de las personas que integran el grupo de aprendizaje. Esto es importante. La autoestima de las personas que aprenden a jugar al voleibol siempre tiene que estar muy elevada y tiene que estar estimulada por el líder. Estimular a través del líder el respeto por las diferencias entre las personas. Transmitir valores de responsabilidad y compromiso a través de diferentes y múltiples espacios personificados por parte del líder. Quiero hacer una apreciación muy personal respecto a lo que se le preguntó a Alexis el día miércoles. Alguien preguntó qué grado de importancia se le da a la disciplina. Esto es mi opinión y no soy dueño de la verdad. La palabra disciplina es una palabra que a mí particularmente me hace mucho ruido. Sí, lo que pretendo de las personas que aprenden a jugar al voleibol en sus distintas etapas, aún así cuando están en la etapa de rendimiento, es estimular dos valores: la responsabilidad y el compromiso. Cuando estos valores de compromiso y responsabilidad
son racionalmente entendidos, las personas se brindan por completo y podemos obtener de ellos el máximo de sus rendimientos sin estar exigiéndole forma disciplinaria que muchas veces están muy emparentadas a organizaciones verticalistas donde el sujeto humano está expuesto y dispuesto a hacer lo que le dicen más allá de sus propias libertades para ejecutar respuesta que considere diferente a lo que alguien de afuera le está diciendo. Pero les repito, esto es un pensamiento muy personal. Estimular la capacidad creadora en el área cognitiva orientada al área motora. Esto es importante que los chicos sepan tomar decisiones para resolver las problemáticas que la pelota lo pone en evidencia cuando se está jugando. Razón por la cual, aún en estas etapas, cuando jueguen 1 contra 1, 2 contra 2, la idea es que los chicos y las chicas, las personas que estén aprendiendo, sepan resolver cuáles son las mejores estrategias o las mejores tácticas para obtener el punto. Y aquí utilicé 2 palabras que quiero aclarar el sentido al menos que uno le da. La palabra estrategia y la palabra táctica. Cuando estamos hablando de estrategia, me estoy refiriendo a la forma de jugar en equipo o 2 o más personas, o aún en estas etapas cuando jugamos 1 contra 1, y la estrategia es a largo tiempo. En cambio, la táctica es la utilización para obtener un resultado determinado en un tiempo acotado, en un momento preciso del juego voleibol. La táctica se utiliza en momentos acotados del juego, en cambio la estrategia es lo que pensamos que se debe hacer a lo largo de todo el juego, independientemente que esa estrategia en algunos momentos de los partidos formales puedan ser cambiados. Entonces, no pretendo que todos compartan este concepto, simplemente lo aclaro porque es mi forma de pensar el concepto de estrategia y de táctica. Estimular el pensamiento crítico, estimular el respeto a las reglas de juego, priorizar por medio del líder la técnica de enseñanza constructivista y de descubrimiento guiado, es decir, que en cuanto a los recursos didácticos, el constructivismo es el que estimula a que la persona en situación de aprendizaje vaya resolviendo las propias resoluciones de los problemas que en este caso la pelota en el juego voleibol le puede ocasionar. Priorizar por medio del líder el juego participativo de todos los integrantes del grupo con el objetivo de estimular la fruición y la alegría. Planificar en el año 1 a 3 viajes interurbanos con objetivos de participación en encuentros deportivos y en la estimulación de la interacción sociocultural de sus integrantes. Planificación de un campamento en contacto con y en la naturaleza, priorizando la particular premisa organizativa de la participación protagónica de sus integrantes. Esto es decir, a pesar de ser tan chiquitos, la idea es que cuando se planifican en las etapas precompetitivas este tipo de campamento, que sean las mismas personitas que se cocinen, que se abastezcan de los recursos alimentarios, de la higiene del campamento, de la higiene personal, y que no sean dependientes de personas mayores. Si bien en esta edad tienen que estar acompañados por personas mayores, la idea es que el rol protagónico lo ejerzan las personas
y no tanto los líderes. Lógicamente también le debemos dar pautas nutricionales acorde a la edad. Esto estará sujeto a la consideración y disposición de los especialistas de nutrición. Lo mismo que los controles médicos integral cada 6 meses, y pasando a los estímulos semanales, como le decía anteriormente, 3 estímulos de 60 minutos más 20 minutos que son previo al inicio de los entrenamientos en el campo de juego. Se los enseña a que vayan al gimnasio 20 minutos antes a hacer todas estas cuestiones que en el eje anterior hablábamos de la estimulación física. Y los estímulos de juego formales en estas edades entre 4 y 6 encuentros anuales, dividido en 2 o 3 encuentros por semestre. En la próxima placa, Aldo. Tampoco varía mucho porque seguimos en la etapa de iniciación, que es hasta los 12 años, pero algunas cosas van cambiando. Por ejemplo, en la estimulación de la técnica individual, estamos hablando de la técnica del pase de dedos con diferentes direcciones. Técnicas del pase con antebrazo, con la articulación de los codos a 180 grados. Técnica del saque con mano abierta por debajo de la cintura. Cuando hablamos del saque debajo de la cintura con la mano abierta, lo hacemos con un sentido propedéutico, porque el sacar con la mano hábil y la mano abierta nos va a ayudar a mejorar la manualidad de la mano hábil con la pelota en los momentos de otro tipo de saques y de los ataques del remate, cuando se llegue a las etapas que se puedan utilizar estos gestos técnicos. Como así también vamos a tener mucha más entrenabilidad de las manos, y en este caso la mano hábil, para cuando se ejerza en la fase de bloqueo. Introducción a la técnica de remate con la mano hábil, introducción a la técnica del bloqueo sin salto y con salto sin desplazamiento, acentuando sobre la técnica de la posición de las manos. Cuando hablamos de la técnica de la posición de las manos, uno lo que le indica a sus jugadoras y jugadores que las manos tienen que estar a la altura, en el momento de espera, a la altura de la cara, por delante de la cara, y la idea es que desde ahí saltar en el tiempo que corresponde. Por eso un concepto que al menos nosotros manejamos es que el bloqueo es tiempo de salto más que altura de salto. Siguiendo con este eje técnico, introducción a la técnica de caídas frontales en el varón y de caída frontal con uno u otro lateral en la mujer. En la estimulación de las estrategias y de las tácticas, acá ya comenzamos con el 2 contra 2, único gesto técnico, el pase con dedos. 2 contra 2, único gesto técnico, el pase con antebrazos. Hay 2 formas de estimular jugando, esta que es utilizando solamente la técnica de pase con dedos y solamente la técnica de los pases o autopases con antebrazo, para después, un poco más adelante, ir conjugando ambas técnicas. En la etapa de 3 contra 3, con combinación de técnicas de pase de antebrazo y pase con dedo, saque de abajo de la cintura. La cancha ya se va modificando, son canchas de 12 metros de largo por 3 metros de ancho en el 2 contra 2 y de 4 metros y medio con la misma distancia en el 3 contra 3. No es recomendable en el presente periodo etario el juego formal de 6 contra 6 en cancha de 12 por 6, pero sí, si esta modalidad de juego es impuesta por alguna de las organizaciones de segundo o tercer grado, es decir, por las asociaciones o por las federaciones,
se recomienda respetar la misma pauta del juego de 3 contra 3, con la sola excepción de la inclusión de la técnica individual de remate con la mano hábil y el bloqueo a 2 manos, teniendo muy presente como estrategia de conjunto la recepción del saque con 5 jugadores en W y la construcción del saque con armador, de la construcción del ataque con el armador o acomodador, como algunos le dicen, en posición 3, sin permutas. Es decir, que la persona que pase por posición 3 tiene la responsabilidad de armar y construir el ataque. Esto hace a la no especialización a tan temprana edad, como hablábamos ayer o como hablaba el miércoles el profesor Alex. Ya en el eje de la estimulación física se va repitiendo más o menos lo mismo, agregándole ya en estas edades la obtención de información a través de los padres, de los niños y las niñas, respecto a la primera menstruación en la mujer y las primeras eyaculaciones en el varón o aparición del vello axilar o pubiano, porque esta información a nosotros nos está diciendo que ya están entrando en una etapa de una producción hormonal que no muy alejada de estos inicios podremos comenzar con implementos externos a estimular la fuerza de los distintos segmentos corporales. Si aún esta información nos dice que la persona que está en esta etapa de iniciación no está en este proceso de producción hormonal, no hay que estandarizar los estímulos, respetar las individualidades y seguir estimulando la fuerza relativa con el propio peso del cuerpo. La próxima placa, Aldo. Bueno, esto del eje de la estimulación corno-psicosocioafectiva es prácticamente la misma que la etapa entre los 8 y 10 años. Y los estímulos de entrenamiento aquí podemos ampliarlo a 15 minutos más por estímulos, es decir, 45 minutos más en la semana, y siempre manteniendo los 20 minutos previos al inicio del trabajo en campo para que vayan haciendo todas aquellas estimulaciones como el estiramiento y los trabajos de fuerza relativa. Los estímulos de juego formales ya se aumentan un poquitito, pasa de 6 a 8 encuentros anuales, dividido en 3 o 4 encuentros por semana. Aquí damos finalización a esta etapa de iniciación y me abro a las preguntas de cada una de las personas que están presentes para saciar dudas o cuestiones que ustedes quieran plantear. Y lo vamos a ir utilizando a la finalización de cada etapa, esta misma forma de intercambiar la participación. Quedo abierto a las consultas que ustedes requieran. Bien, bueno, si me lo permiten, Oscar, me llama mucho la atención esta parte de lo que hablas de los estímulos de juegos formales. Desde luego entiendo que van perfectamente ligados a todo lo que es el proceso, ¿no? A cada una de las etapas. Y en lo particular, bueno, me parece muy bien esta parte. Pero creo que esa es una de las cuestiones que nos hace mucha falta entenderlo, ¿no? Generalmente, pues bueno, lo hemos platicado insistentemente e incluso en muchos de los casos, al menos nos sucede mucho aquí, creo que hay veces demasiado la carga en este sentido, ¿no? Incluso hay ligas infantiles,
donde, bueno, prácticamente se está jugando todas las semanas, ¿sí? Me refiero a esta parte de los juegos formales, ¿no? Digo, creo que ha quedado muy claro la parte en la que hemos estado insistiendo también, que bueno, el chico tiene que irlo aprendiendo y irlo desarrollando también dentro de lo que es el juego, y poco a poco, pues bueno, ir incrementando, ¿no? Todas estas partes, todos esos estímulos, digamos ya de una manera un poquito más formal. Pero sí me llama mucho la atención esta parte. ¿Qué tan erróneo es esto, Oscar, desde tu perspectiva, el que ya sometamos a los chicos no solo a la parte de estar realizando encuentros continuos, ¿sí? Sino precisamente todo lo que conlleva esto? Pues ya es una presión psicológica, es una presión emocional. La pregunta sería, ¿qué tan contraproducente es el que de manera formal jueguen tanto los pequeños en estas 2 etapas de las que acabas de hablar? Es muy buena la pregunta que haces, Adolfo, porque tengo que aclarar que en estas etapas, al menos en la Argentina, cuando hablamos de estímulos formales, repito, en esta etapa de 8 a 12 años, aquí se realizan lo que denominamos los encuentros de mini voleibol. Los encuentros de mini voleibol, que pueden ser esto que recomendamos entre 6 y 8 encuentros anuales, es juntar a los distintos clubes que pertenecen a la liga en un club, y donde ese club organiza muchas canchitas de voleibol de 12 por 4,50. Los juegos son de 10 minutos y se van rotando entre los distintos equipos, pero no existen árbitros, no existe el tanteador. Cada cual va llevando en su mente los puntos y así lo quieren llevar, y es muy permisivo en cuanto a las reglas. No se cobra el toque de red. Si hay alguna personita que detenga más la pelota, está considerado. Se habla de estímulos formales a la participación de este tipo de encuentro. Inclusive hay momentos en los encuentros que hasta se mezclan jugadoras o jugadores de distintos clubes, y cuando finaliza el encuentro, que aproximadamente son encuentros de 2 horas, 2 horas y media, con tiempos de descanso entre juegos y juegos, se termina con un tercer tiempo gastronómico donde se comparte momentos de alegría, de fruición, de intercambio, de sociabilización, pero reitero, no se busca el resultado, no hay tablas de posiciones, no hay registración de los resultados de los partidos, simplemente es un juego formal, y llamándole formal a la organización por parte de un club de estos encuentros de mini voleibol. No sé si está satisfecha la respuesta, Adolfo. Gracias, no, muy interesante, Oscar. Digo, yo he tenido la oportunidad, porque bueno, tenemos por allá algunos conocidos. Creo que esto se ha puesto muy en boga en Europa, precisamente todos estos juegos, donde incluso luego ni siquiera son en pabellones o en gimnasios, ¿no? Hay veces son al aire libre, se juega en pasto, y bueno, no sé, arman 20, 30 canchas, y o sea, es increíble ver la cantidad. Y eso me parece una parte muy importante precisamente de ir encaminando de una manera más pedagógica al pequeño, porque déjame decirte que, bueno, en la experiencia de nuestro voleibol, y bueno, pues aquí si hay alguno de los demás compañeros que quisiera participar, sería importante, porque esto enriquecería. Para mí de verdad es preocupante
también quiero subrayar que esta es una apreciación personal, ¿sí? Pero para mí de verdad es preocupante que nuestro país, desde las edades de lo que nosotros conocemos como microvoleibol, ¿sí? Que son 6, 7 años, los encuentros son formales, hay árbitro, hay tanteador, se juega a 2 de 3 sets, digo, no se diga en el mini, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas cuestiones, insisto, desde mi punto de vista muy particular, tenemos que reconsiderarlas, porque precisamente estamos, hay veces, creo yo que incluso, desgraciadamente, contribuye al abandono prematuro, ¿no? de la práctica deportiva, porque hay veces al niño se le somete precisamente a toda esta presión, a ya competir, y pues bueno, creo que en estas edades lo que el niño tiene que hacer es disfrutar. Bueno, Adolfo, precisamente y concuerdo con vos, cabe aclarar que este modelo de minivoleibol que se emplea en la Argentina es copiado del modelo que creó el Comité Olímpico Nacional Italiano allá por la década de los años 70, muy llevado a la práctica por Carmelo Pitera. Carmelo Pitera vino, me animaría a decirte, por primera vez a la Argentina en el año 83, dio un congreso en Buenos Aires, se difundió mucho esta forma de empezar a estimular el voleibol desde los 8 años, no anteriormente, no a una edad anterior a los 8, y con esta modalidad de partidos por tiempo, no por tanteador, sin llevar el resultado de los partidos, sin la presencia de árbitros, y son muchas canchitas y como bien vos has dicho, no todo se juega bajo techo. Esto en el verano se usa mucho en las canchas de fútbol, donde se plantan las distintas canchitas de minivoleibol, se marcan en el césped las canchitas reducidas y se juega. Y es una fiesta. Entonces, no hay presión, sino lo que hay son expectativas, son ansiedades por ir al encuentro, está la ansiedad que llegue la fecha del encuentro y nadie tiene que salir defraudado ni llorando porque se ganó o se perdió. Aquí el resultado no está presionando ni está acelerando el proceso de enseñanza de los jugadores o jugadoras. Y parangonando con otros países y de acuerdo a la información que uno tiene y lo que ha vivido, por ejemplo, en Brasil, hasta los 13 años, hasta hace un par de años atrás al menos, no se jugaba por puntos y se jugaba con esta manera de 6 contra 6 y con armador a turno cuando pasaba por posición 3. Por posición 3, es decir, que estaban inhibiendo la posibilidad de atacar por el centro esas pelotas rápidas, sino que fuesen aprendiendo a atacar por la punta una pelota más alta, más lenta, como para después ir especializándolo a partir de los 16 años aproximadamente. Entonces, yo no digo que esté mal lo que están haciendo ustedes en México. Simplemente lo que estoy exponiendo es un modelo de aprendizaje de voleibol probablemente distinto. No sé si es mejor o peor. Gracias, Oscar. Y si tú me lo permites, me gustaría preguntarle al profesor José Filiberto en su experiencia. Digo, todos sabemos o tenemos una idea, si no muy amplia,
por lo menos sí una apreciación al menos de cómo es el modelo del desarrollo deportivo en Cuba, ¿no? Si tú me lo permites, Oscar, preguntarle al profesor José Filiberto cuál es su perspectiva, ¿no? Entre cómo él se desarrolló, cómo él trabajó toda esta parte de la formación en Cuba y cómo ve la situación de cómo se está manejando en México, ¿no? Digo, quizá específicamente de este punto del que hablamos, no sé si nos pueda compartir algo, profesor José Filiberto. Tiene apagado el micrófono. Que sí, le decía que sí coincido con el profesor Oscar en ese sentido. En realidad, esa edad que nosotros la denominamos de iniciación deportiva escolar es donde se comienzan con los niños, esos niños de 6 a 7 años, a trabajar con pelotas, distintas actividades sin ningún tipo de exigencia, ni mucho menos. Generalmente allá, ya a partir de los 8 años en adelante, los deportes de juegos con pelotas es que más o menos comienzan a trabajarse. Nunca antes, nunca ni con 6 ni con 7 años. Los deportes, hay otros tipos de deportes como son la gimnasia, la natación, etcétera, que sí se empieza con esas edades, pero ya prácticamente los deportes con pelota y fundamentalmente el voleibol, en el cual ya en lo que es las manos, los dedos, no se debe de trabajar porque crea ciertas deformaciones y no es aconsejable trabajarlo en a esos niños que tienen 6, 7 años. Ya a la vez que tengan de 8 años en adelante, si hay un comienzo sin tanta exigencia y se comienza a trabajar lo que es el deporte. Por eso que allá en casi todos los deportes con pelota, fundamentalmente comienza a partir de los 8 años. Y la experiencia que he tenido, sí la he visto. E incluso yo aquí, trabajo la iniciación deportiva escolar con la escuela primaria. Trabajamos lo que es distintas actividades lúdicas de diferentes actividades en el cual hay un desarrollo motriz en el niño, que eso le va a favorecer ya cuando tengan su edad idónea para poder trabajar el deporte, ya va a tener esa habilidad motriz, fundamentalmente trabajar las distintas capacidades físicas condicionales de cierta manera. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en cuanto a los niños en esas edades. Perfecto, gracias, maestro. Profesor. Coincido plenamente. Bueno, esto que habla el profesor José Filiberto, ayer mencionaba cómo son un poco las organizaciones en los clubes aquí en la Argentina, donde habitualmente se comienza con esta actividad que denominamos educación física infantil, EFI-BB, entre los 2 y 3 años, y EFI Jardín, 4 y 5 años. Para la etapa de los 6 y 7 años es una etapa de iniciación a los deportes con distintos elementos que tengan relación con los deportes que dé ese club: básquetbol, rugby, hockey, handball, lo que fuere. Pero es un trabajo de acondicionamiento, de preparación a el inicio de forma jugada con el elemento de juego, pero no hay nada formal en esas edades, Adolfo. No, pues muchas gracias a los dos. Sí era importante para mí plantear esto, porque bueno, hemos venido no solamente en la cuestión personal, sino hoy día como organismo. Y bueno, por ahí me permití, recordarás, Oscar, de compartirte un programa técnico metodológico que pretendemos desarrollar, que precisamente va encaminado a eso, ¿no? El no especializar a los pequeños, claro,
en absolutamente ningún deporte, o al menos de los 4 o 5 que pretendemos manejar, no empezar a trabajar la especialización tan temprano, por el contrario, darles oportunidad, lo que en su momento, bueno, se ha denominado esta parte de la formación multidisciplinaria, ¿no? En la que los niños pues puedan tener la oportunidad de conocer incluso y de ser posible hasta dominar fundamentos de más de un deporte, ¿no? Creo que esta parte puede enriquecer el desarrollo de las habilidades, porque todos estamos claros que cada uno de los deportes sí desarrolla habilidades generales, pero también desarrolla habilidades específicas. Entonces, en el momento en el que le damos la oportunidad a los chicos, a los niños, a las niñas, de conocer más deportes, de conocer otro tipo de disciplinas deportivas, pues creo que estamos enriqueciendo todo ese bagaje motor que el día de mañana, cuando ya tengan esa oportunidad de especializarse, pues les va a traer beneficios, considero yo, indiscutibles. Sí, por supuesto. Bueno, en la Argentina se estimula mucho la práctica de distintos deportes y hay muchos deportistas de élite que han jugado distintos deportes. Voy a hacer el nombre de un ex armador muy conocido que fue armador de la selección argentina de voleibol, Javier Weber. No sé si ustedes lo tienen presente. Claro, después bueno, fue entrenador, ¿no? De la selección. Después fue entrenador, pero Javier hasta los 17 años era arquero prácticamente llegó hasta la tercera división del club River Plate, que es un club muy conocido a nivel mundial, y en esa época se decidió por ser jugador de voleibol, pero si no hacía los dos deportes simultáneamente. Es decir, que estuvo a punto de debutar o cerca de debutar en el profesionalismo con el fútbol. Y ejemplos de él hay muchos. Otro caso fue el de Waldo Cantor, que fue el armador anterior que tuvo la selección argentina. Era un virtuoso para el fútbol, para el ping-pong, para el básquetbol, y siempre hay una anécdota donde él jugaba en un club Pérez al voleibol, y llega al club y se estaba por comenzar un partido de básquetbol y no completaban, entonces lo llaman a él para completar y terminó siendo la figura, el goleador de ese partido con una cantidad de tantos enorme y sin ser un especialista de básquetbol. Entonces, esto que para nosotros la versatilidad del paneo de pasar a temprana edad por los diferentes deportes, lo estimulamos mucho. Razón por la cual cuando decimos al voleibol se juega con los pies, bienvenido sea que jueguen mucho al fútbol, porque la coordinación bipodal que da el fútbol, muy pocos deportes la dan. Entonces, bienvenido sea para estimular las capacidades coordinativas. Muchas gracias, Oscar. Pues adelante si deseas continuar con las siguientes etapas. Bueno. Listo, Aldo, si podés poner la próxima placa. Bueno, acá ya entramos en la primera etapa, en la primera fase de la etapa de formación. Cuando hablamos de la estimulación de la técnica o el pilar del eje técnico, la técnica del pase con dedos en diversas direcciones, con ambos pies en contacto con el suelo, con el cuerpo en el aire y con caídas a ambos laterales. Es decir, ya empezamos a estimular el pase con dedos, no solamente teniendo los pies en contacto con el piso, sino a colocar la pelota en salto, como así también con distintas caídas laterales. La técnica del pase con antebrazo, con la articulación
a 180 grados para el control y dirección de la pelota. Recuerden que ayer hablábamos de las 4 fases del dominio de pelota, la fase de control, dirección, velocidad y efecto. La técnica del saque tenis flotante sobre cabeza con pie en contacto con el piso, técnica de saque flotante sobre cabeza en salto, técnica de saque en salto de potencia, pero todo en etapas iniciales. Introducción y posterior fijación a la técnica de remate con la mano hábil. Estamos hablando de fijación. Todavía no entramos en los momentos de automatización. Recuerden que ayer hablábamos de 3 momentos: el momento del aprendizaje, de la fijación y de los momentos de automatización. Fijación de la técnica del bloqueo, sin salto y con salto, con desplazamiento de pasos laterales añadidos y con pasos cruzados. Fijación de la técnica de caídas frontales en el varón y de caídas frontales con uno u otro lateral en la mujer. Cuando hablo de caídas frontales sobre los laterales en la mujer, acá lo que estamos buscando es evitar los microtraumatismos en las mamas, fundamentalmente en las chicas, para que a posteriori no tengan algún problema en ese sector del cuerpo. La estimulación de la estrategia y de la táctica, el juego aquí ya sí es de 6x6, en cancha reglamentaria 18x9, la recepción del saque con 5 jugadores dispuestos en W, construcción del ataque con armado del jugador en posición 3, es decir, que el que pasa por esta posición arma, ataque o contraataque de pelotas por los extremos, no por el centro, bloquear con un jugador por el centro si es que llega a haber algún bloqueo, por alguna circunstancia de ataque del equipo contrario, y con 2 jugadores sobre los extremos. La defensa con el jugador de posición 6 atrasado, recostado sobre la línea lateral correspondiente al ataque del equipo adversario, y el zaguero correspondiente a ese ataque detrás de su bloqueo. El saque, iniciar cada punto con el equipo al saque a través de saque tenis flotante con los pies en el piso, saque flotante en salto o saque en salto de potencia. Aquí las capacidades, vaya eligiendo el tipo de saque, porque la idea es llegar a la etapa de desarrollo, que la mayor cantidad de jugadoras y jugadores empiecen a dominar el saque en salto de potencia, no solamente con el control, sino con la dirección, direccionándolo a sectores preestablecidos y con velocidades importantes que le vaya quitando tiempo de reacción a el equipo que está recibiendo. En cuanto a lo físico, se van incrementando los estímulos, como ustedes podrán ir viéndolo. No me quiero detener a leerlo, porque esto habitualmente aquellos clubes con que cuentan con un estimulador polivalente o preparador físico, como habitualmente se lo conoce, trabajan en equipo conjuntamente con el entrenador de voleibol, evaluando las distintas estimulaciones físicas en estas edades. La próxima placa, Aldo. Bueno, esto que reitero, para mí es muy importante, el eje congo-psicosocioafectivo. Fíjense que estimular la actividad por medio del líder a través de los diferentes canales comunicacionales, va apareciendo otros canales, como por ejemplo el canal escrito. Esto que a ustedes les he pasado para que lo lean y lo tengan como un documento, es parte de la estimulación de las áreas cognitivas, pero también es una comunicación a través de medios escritos, como para estimular
la cognición y la comprensión de parte de los jugadores. Y todo lo demás es muy concordante con lo que habíamos estado hablando anteriormente. Se van incrementando algunas cuestiones muy específicas, como por ejemplo planificar la función de cada integrante del equipo en los entrenamientos, en los partidos y en los diversos tiempos compartidos. Acá también hay una introducción al pensamiento de diseños tácticos y estratégicos de los juegos formales en el último entrenamiento previo a los partidos y en el primer entrenamiento posterior a los partidos. Es decir, acá sobre este eje lo que utilizamos es en el último entrenamiento previo al partido se le da la posibilidad a cada persona a que piense cómo desde su forma de pensar abordaría la estrategia de juego para el adversario con que vamos a enfrentarnos. Y en el primer entrenamiento post partido se vuelve a dar la posibilidad a las personas para que opinen respecto a las vivencias que han tenido en los partidos. Esto para mí es crucial, muy importante que se haga, como así también ayer cuando mostraba la planificación plurianual y el establecimiento de objetivos, objetivos generales, objetivos técnicos, objetivos estratégicos, a principio de año se le da la posibilidad que las jugadoras o los jugadores vayan fijando los objetivos y consensuar con los entrenadores cuáles son esos objetivos para después ir a medida que va transcurriendo el proceso de aprendizaje, si se comprueban o no que se van cumpliendo a través de las distintas evaluaciones. La próxima placa, Aldo, que vamos pasando ya a la etapa de formación entre los 15 y 16 años. Esto, si ustedes pueden ir leyéndolo, se van incrementando de a poco algunas cuestiones que están relacionadas con las técnicas y las estrategias de juego. Por ejemplo, en la técnica de pase o defensa con antebrazo, vamos incluyendo la defensa ya con las articulaciones de los codos entre 90 y 110 grados para el control y dirección de la pelota. Es decir, que no solamente estimulamos al aprendizaje del pase de antebrazo con los codos a 180 grados, sino también aprender la técnica de los antebrazos y brazos en J, que denominamos, cuya angulación está entre los 90 y 110 grados, para cuando tengamos que defender ataques adversarios a distintas velocidades o a velocidades mayores, aprender que el objetivo principal es evitar que la pelota toque el piso para que no sea punto directo, y como sabemos que es muy difícil con los antebrazos a 180 grados hacer una defensa y a la vez una dirección determinada, lo que le pedimos es, les enseñamos a tener la posibilidad de defender esa pelota y que salga hacia arriba, hacia el centro de la cancha, para darle la posibilidad y el tiempo al armador a llegar a poder construir un contraataque por alguna de las posiciones extremas o de zaguero, depende de lo que decida el armador. La estimulación de la estrategia y de la táctica, bueno, la recepción ya va cambiando a la etapa anterior, la recepción de saques con 3 jugadores,
2 jugadores punta receptores, más un líbero. Aquí ya empezamos en alguna especialización respecto a las funciones que van cumpliendo. Y sí es a partir de esta edad, como lo mencionamos, y hemos coincidido tanto con Alex, con Adolfo, con el profesor José Filiberto, de no comenzar las especializaciones antes de esta edad. La construcción del ataque ya con el armador en posición 2, jugar con un sistema 5-1, un armador y 5 atacantes, y bueno, como ustedes pueden ir viendo, se va evolucionando paulatinamente en lo que es la estimulación de la estrategia y de la táctica. La próxima placa, Aldo. Bueno, en el eje de la estimulación corno-psicosocioafectiva sigue siendo similar, dándole hincapié a algunas cuestiones muy particulares, como la que mencioné anteriormente, pero cada vez haciendo mucho más hincapié sobre estas cuestiones de la afectividad, la comunicación, la normatización de las funciones. Y cuando hablo de la normatización de las funciones, hablo textualmente y etimológicamente a darle por escrito cuáles son las funciones de los roles, de los distintos roles que se tiene en un equipo de voleibol. Por eso mencionaba ayer el pensamiento de este autor de teoría de las organizaciones, Maximiliano Eger, que todos los equipos están compuestos por grupos de personas, pero no todos los grupos de personas funcionan como equipo. Entonces, en relación a esta premisa, sí, la normatización es casi un deber de los entrenadores darle por escrito cuáles son sus funciones para que no solamente la entienda en forma práctica, sino que la racionalice cognitivamente. Los estímulos semanales, como verán, aquí ya son de 90 a 120 minutos y siempre con estos 20 minutos previos para que el jugador individualmente vaya haciendo su acondicionamiento físico previo al momento de ingresar al campo de juego. Y fíjense, algo que no mencioné en la etapa de los 13 y 14 años, pero sí lo menciono acá, los estímulos formales, y acá sí son formales. Adolfo, se juega con tanteador, con tabla de posiciones, con árbitros, primero y segundo árbitro, y acá lo que solicitamos es que sean estos estímulos formales entre 30 y 35 partidos en el año, entre partidos oficiales y no oficiales. La idea es que se tenga prácticamente alrededor de no menos de 3 partidos promedio por mes. Bueno, acá terminamos esta etapa de formación. Al igual que la culminación de la etapa de iniciación, abro a las preguntas y consultas de los participantes. Y me gustaría que participen más personas, no solamente los mismos. Me gustaría que participe el profesor de Bolivia, Keila, si mal no recuerdo, la chica que ayer estuvimos saludándola, porque la idea es hacerlo interactivo. Me parece que he tenido problema con mi cámara. Sí, así es, Oscar, no, ahora sí que sí te escuchamos perfectamente, pero no te vemos. Pero bueno, creo que de momento no hay tanto problema con eso, mientras, como lo comentas, pues ver si hay alguna participación, profesor Remberto, Juan Pablo Gómez, por ahí que nos hagan alguna observación, algún comentario, sería interesante.
Hay que animarse, no tengan miedo. Inclusive si no están de acuerdo con esta ponencia, con los contenidos que estamos desarrollando, bienvenido sea el disenso, porque del disenso podemos contribuir nuevos aprendizajes. Bueno, entonces vamos a continuar. Por favor, Aldo, la próxima placa. Aquí ya entramos en la etapa de desarrollo, 17, 18 y 19 años. Estimulación de la técnica individual, técnica del pase con dedos en distintas direcciones, con ambos pies en contacto con el piso, con el cuerpo en el aire y con distintas caídas. Técnicas de pase de antebrazo con codo a 180 grados, en defensa a 90 y 110 grados, desarrollo de la técnica de saque tenis flotante sobre cabeza con pie en contacto con el piso, en salto, y cada vez vamos desarrollando mayor exigencia en la ejecución de las distintas técnicas, y aquí en esta etapa sí podemos estar hablando de comenzar en la parte de automatización de los distintos gestos técnicos. Las estrategias y tácticas individuales o grupales siguen siendo similares a la anterior, pero cada vez con mayor pedido de ciertas dificultades en cuanto a ser más exigente con la primera arma de ataque que tiene el voleibol, que es el saque, apostar a incidir mucho con el saque en ganar puntos en forma directa o provocar el error en el equipo receptor, o que el equipo receptor se le dificulte el armado de su ataque para nosotros como sacador. Tener una transición mucho más prolija y poder en esa transición conseguir el punto a través de un ataque rápido o un ataque por las puntas, pero creándole dificultades al equipo oponente desde el saque. También aquí empezamos a darle a las personas que juegan al voleibol en esta etapa algunas recomendaciones de el bloqueo. Los bloqueos son, cuando son agrupados, son habitualmente para cubrir una zona determinada del campo, y que la zona que no pueda ser cubierta por el bloqueo sea cubierta por una disposición determinada de los jugadores en el campo para defender, como así también a veces, por más que estén agrupados, el bloqueo con 2 o 3 personas, la recomendación es enseñarles a leer el momento del ataque del oponente y en qué momento saltar. Por eso mencionaba que el bloqueo, el concepto es tiempo de salto de bloqueo y no solamente altura del bloqueo. Y lo que se recomienda es cuando el atacante carga la mano para preparar el ataque, cuando la mano que va a contactar con la pelota pasa por su oreja derecha, en el caso del derecho, ese es el momento de saltar. Pero también está en relación a la posición de la pelota del oponente, a qué distancia está de la red. Si está muy lejos, se retrasa el salto del bloqueo, y si está más cerca, esta indicación es mucho más propicia para poder bloquearlo. En cuanto a los estímulos físicos,
repito lo que dije anteriormente, está a consideración del estimulador polivalente o el preparador físico. La próxima placa y última, Aldo. Bueno, repito, el estímulo, el pilar o eje corno-psicosocioafectivo es sumamente importante y se van agregando algunas pequeñas cosas, pero siempre reafirmando la autoestima, la mentalidad ganadora, el compañerismo, el compromiso, las responsabilidades, cosas que ya hemos venido hablando. Los estímulos de entrenamiento para este tipo de clubes siguen siendo de 3 a 4 estímulos, de 90 a 120 minutos, y aquí ya prácticamente estamos pidiendo tener estímulos formales entre 35 y 40 partidos en el año, es decir, prácticamente un promedio de 4 partidos formales en el año. Es decir, que de las 48 semanas que tiene el año, casi todas las semanas tener mínimamente un estímulo formal de partidos. Bueno, y esto es, en definitiva, lo que uno humildemente considera que es todo el proceso de aprendizaje del voleibol, respetando esta periodización y esta planificación de los contenidos de la enseñanza. Y repito, no me considero dueña de la verdad, humildemente es una exposición de un modelo de enseñanza del voleibol que espero haber podido culminar con las expectativas de cada uno de los participantes. De parte mía, para finalizar, sin antes darle la palabra a cada uno de ustedes y repetir, pregunten todo lo que tengan que preguntar. Como decía, antes de finalizar, el agradecimiento eterno a Adolfo por considerarme apto para esta ponencia y estar a disposición no solamente de Adolfo, sino de todos los participantes. Y Adolfo, mi contacto se lo podés socializar a cada una de las personas que estén presentes en esta diplomatura y que se contacten conmigo todas las veces que consideren necesario. Sería un gratísimo y muy reconfortante hecho de poder estar en contacto y comunicado con ustedes. Ahí veo que alguien levantó la mano y pido disculpas, no me funciona la cámara. Adelante, profesor Remberto. Muy bien, muchas gracias, maestro Oscar. Creo que todas las ponencias desde los 6 hasta los 19 años, súper. Qué buena planificación, qué buena técnica, qué buen manejo de espacio y tiempo con el material que es el balón. Sin embargo, dentro de lo que ha ido con las ponencias, pues no he visto, digamos, o es que no lo he leído muy bien, lo que es la parte de sistemas de juego. Puede ser que en los 8 o 9 años puede ser ahí se haya utilizado algún sistema de juego o no es posible utilizar algún sistema de juego. Desde los 10, 11, 12, así sucesivamente, y quizás el de 18, 19 años creo que he visto el sistema 5-1. Sin embargo, en la parte inferior, que son desde las 8 para arriba, pues no sé, no le he entendido esa parte. Otro, bueno, la parte física, la preparación física para poder trabajarlo, tampoco no lo he podido comprender, a ver si es posible pueda absolverme estas incógnitas que tengo. Por favor, maestro Oscar. Sí, comprendido, Remberto. No,
en la etapa inicial, entre los 8 y 12 años, no hay ninguna estrategia de juego. La recomendación es que no haya estrategia de juego. Que si llega a haber alguna estrategia, que parta de cada una de las personas, que su capacidad creadora la ponga en función de lo que considere cada uno de los jugadores o jugadoras, cuál es su estrategia o su táctica para resolver una problemática en un momento determinado del juego. Y en esas edades, recordad que hablamos del juego 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, hasta 4 contra 4. No más de esa cantidad de personas en canchas reducidas para que puedan tener mucho tiempo cada una de las personas el contacto con la pelota. Y recordar que cuando hemos hablado entre los 8, 9 y 10 años, la idea es eliminar el pase de antebrazo, que solo sea pase con dedos para estimular la movilidad en cancha. Al eliminar el contacto con el balón, con el antebrazo, hay que estar mucho más atento para poder trasladarse más rápidamente, anticiparse a la pelota, colocarse debajo de la misma para poder tocar con la yema de los dedos. Pero a ver si soy claro, no hay ninguna estrategia de juego entre los 8 y 12 años. Y no es recomendable que se juegue al voleibol antes de los 8 años, sino que tenga una variabilidad de estímulos motores con distintos elementos como para ir preparando la caja de herramientas de estímulos versátiles para cuando se necesite una especificidad, se recurra a esa memoria motora y poder resolver en base a las experiencias previas alguna dificultad que el juego presente. Evidentemente, a medida que vamos pasando los años, que ese jugador va pasando de categoría, la complejidad sí va creciendo y van apareciendo los sistemas de juego. Por eso lo que venimos hablando, inclusive con el profesor Alex, hasta los 14 años, no especializar a los jugadores, no especializarlos. Ahora, a partir de los 16 años, ya podemos empezar a 15, 16 años, podemos empezar a especializarlo y en función de esa especialización ir adaptando los sistemas de juego, las estrategias de juego, de acuerdo a las capacidades de cada jugador que conforma un equipo determinado. No sé si he sido claro, Remberto. Sí, está bien, maestro, muchas gracias. Eso es quizás lo más resaltante dentro de lo que es la parte formativa a nivel inicial o principiante. Dentro de ese nivel, lo más aconsejable, ¿cuál de las dos técnicas sería más profundizar? ¿La parte de recepción alta o la recepción baja en la parte inicial? ¿Cuál sería más recomendable? Porque, mire, sabemos muy bien que la parte de recepción baja, bueno, los niños a veces les lastima el antebrazo cuando se va golpeando con cualquier tipo de material. Entonces, generalmente yo, mi persona, y también de donde yo provengo, de la normal de educación física aquí en Bolivia, mi docente nos ha dado ciertos ejercicios para poder, y siempre generalmente nos ha dado como una especie de familiarización con el balón, es con la parte de los dedos, solamente con dedos. Porque si le hacemos con antebrazo, pues el niño escapa. ¿Por qué? Porque le duele y no quiere volver. Eso es algo ya bien ya visto y conocido, ¿no? Entonces, en ese sentido, según usted, profe Oscar,
¿cuál sería lo más recomendable? Obviamente los dos, pero ¿cuál sería con más profundidad, con más flexibilidad, con más profundidad más que todo, maestro Oscar? Bueno, precisamente, Remberto, te repito, uno lo que sugiere en la edad de 8, 9 y 10 años, la estimulación del juego, 1 contra 1 o 2 contra 2, pero siempre con un solo gesto técnico, el de dedos, no el de antebrazos, e incluir a partir de los 11 años el juego con antebrazos. Pero fundamentalmente esto nos va a dar la posibilidad también cuando tengamos que avanzar en las edades, esta posibilidad que ya hace unos cuantos años atrás el cambio del reglamento nos permite recibir el saque con manos altas, con dedos. Entonces, cuando vos podés recibir inclusive en primera división, cuando te están sacando un saque que no viene a mucha velocidad y el jugador o jugadora es rápido en la lectura de trayectoria de esa pelota, se anticipa, recibe con manos altas, acelera la construcción del ataque propio y le resta tiempo al bloqueo y en la defensa contraria. Entonces, razón por la cual cuando estimulamos a temprana edad mucho juego con dedos o con volea o pase de manos altas, como decía el profesor Alex, es lo que nosotros recomendamos. Aldo, estás levantando la mano. Sí, profe. Yo solamente quería hacer una pregunta con respecto a toda la planificación que nos explicó hace un momento. Preguntarle, bueno, me imagino que esta planificación es desde la iniciación de los niños, o sea, para cumplir todo ese proceso hasta llegar a la última edad, que son los 19 años. Entonces, bueno, si es así, yo quisiera preguntar, ¿qué pasa con una persona que apenas va a aprender y, digamos, tiene 20 años, un ejemplo? Bueno, hay personas que empiezan a esta edad que decís vos y a veces hasta mayor edad. Lamentablemente para esa persona todo el tiempo pasado no lo va a recuperar, pero probablemente traiga algunas experiencias motoras previas de otros deportes y sea hábil motrizmente en sus capacidades condicionales, en sus capacidades coordinativas, que rápidamente pueda llegar a aprenderla y especializarse en una función determinada y ser un muy buen jugador también. Pero va a carecer de todo el bagaje previo que hace a todo este proceso metodológico que hemos propuesto desde los 8 años en adelante. Pero sí hay jugadores, inclusive volviendo al ejemplo de Alex Díaz, él le explicó que comenzó a jugar al voleibol, si mal no recuerdo, a los 16, 17 años. Corríjanme ustedes si no lo entendí mal. Pero evidentemente toda la estimulación motora que él traía, ya sea recibida informalmente o a través del paso por la educación formal, ha sido importante como para él poder destacarse como un voleibolista de alto rendimiento a nivel mundial. Entonces, pero son pocos los casos. Habitualmente la mayor cantidad de gente que juega al voleibol en el alto rendimiento comienza a temprana edad.
Probablemente no todo a los 8 años, pero sí a los 11, 12 o 13 años empiezan a tener contacto específicamente con el voleibol. Y algo que no le contesté a Remberto, que hablaba sobre la estimulación física. Esto es mucho más específico y es importante que lo desarrollen personas que estén mucho más capacitadas que yo para dar la forma de estimular las distintas capacidades coordinativas o condicionales. Veo que Fernando de la Torre está entre nosotros presente en este curso y es una persona que está muy formada en esta especialidad y bueno, lo importante es que se vayan estimulando simultáneamente todas estas cuestiones. Lo técnico, lo estratégico, lo táctico, las distintas estimulaciones físicas y fundamentalmente el reforzar la autoestima de las personas a través de las capacidades cognoscico-afectivas. No sé, Aldo, si estoy en línea a la respuesta que te di en función de tu pregunta. Y además me queda una duda. Con respecto a este proceso metodológico, ¿se podrán ocupar algunas de las actividades propuestas para poder enseñarle a una persona de edad avanzada? Perdón, no te entendí muy bien. Si me podés repetir la pregunta. Okay. Que si con algunas actividades de este proceso metodológico que nos acaba de presentar, se podrán ocupar algunas para poder enseñar a una persona de edad ya más avanzada. Sí, por supuesto que se puede hacer. Por ejemplo, este juego de solamente pases con dedos, habitualmente se hace en las edades de iniciación, pero recuerdo un curso que dio en el CENAR en Buenos Aires Julio Velasco, que empezó a mostrar una ejercitación con jugadores juveniles de un equipo de la capital federal y le pidió que jugaran 6 contra 6, pero solamente con pases con dedos. La gran dificultad que tenían esos jugadores para poder resolver la problemática cuando la pelota estaba cerca del piso, al no tener movilidad y no tener anticipación, recurrían al toque con antebrazo y ese juego lo limitaba por la reglamentación que le había puesto Julio. Entonces, es decir, esto que venimos insistiendo, jugar mucho a temprana edad con pases con dedos, también se puede aplicar a edades de primera división. Y se hace cuando empiezan a manejarlo a este juego, se hace muy divertido. Pónganlo en práctica ustedes con equipos de primera división y podrán constatar que al principio les va a costar jugar, pero cuando le encuentren la vuelta al juego, se hace muy divertido porque tienen que tener mucha movilidad y anticipación. Cuando se tiene anticipación, quiere decir que se está entrenando los analizadores ópticos. Y cuando tenemos entrenados los analizadores ópticos, es muy importante porque vamos teniendo anticipación. Y eso lo podemos utilizar en la recepción de saque, en la defensa, para cuando tenemos que bloquear, estar una fracción de segundos antes para resolver la problemática que el oponente nos quiera plantear. Ok, perfecto, muchas gracias. No, al contrario. Bien, pues Oscar, ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera nuevamente plantear algunos puntos.
digamos, respecto a lo que comentaba también ahorita Aldo, ¿no? Son situaciones que nos toca vivir muchísimo. Yo te comentaba en alguna ocasión que, bueno, a mí me tocó también trabajar en una universidad y efectivamente a ese nivel escolar y a esas edades, pues prácticamente nos estaba tocando enseñar, ¿sí? Cuando pues generalmente ya tienes la idea de que los jóvenes deben llegar por lo menos con alguna cierta base, ¿no? Pero curiosamente, y tengo que decirlo así, tristemente, no solamente no llegaban con una experiencia mínima en el voleibol, sino muchos llegaban sin ningún tipo de experiencia motora, ¿no? Entonces, la verdad es que es complicado, ¿no? Sin embargo, comparto lo que dices. Creo que ahí debe entrar precisamente también la adaptación del entrenador. Se me escapa ahorita la palabra, pero bueno, ponerle esa imaginación, ¿no? También para en un momento dado comenzar a trabajar con la gente que, pues literalmente en su vida hay veces ha tocado un balón, ¿no? Y te estoy hablando ya de chicos de 19 años en adelante, ¿sí? Entonces, de verdad es una problemática real. Ahora sí que como dicen los memes, ¿no? Parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Y la verdad es que creo que también subrayar mucho el agradecerte que nuevamente nos desmenuzaste literalmente etapa por etapa toda esta parte, ¿no? de la metodología para poder trabajar con cada una de estas edades. Y bueno, bien lo comentabas, ¿no? Y quiero aprovechar para también comentarlo a todos. Precisamente en esta parte de la preparación física, del desarrollo de las habilidades, de los momentos metodológicos, del desarrollo de las capacidades funcionales y demás, pues bueno, siempre preocupados en que precisamente les podamos ofrecer a todos todo este tipo de oportunidades y de tener la posibilidad de acceder a esta información. Pues es que precisamente invitamos al maestro Fernando de la Torre para que en unos días más arranca nuestra certificación en metodología del entrenamiento infantil y juvenil específicamente, donde precisamente el maestro estará tratando los momentos específicos, ¿no? De hecho, lo dividimos por ahí en 3 temas. Les hacemos la invitación, va a estar también sumamente interesante y precisamente lo escogimos porque sabemos que la mayoría de los que están participando con nosotros precisamente trabajan con estas categorías, ¿sí? Con las categorías infantiles, con las categorías juveniles, y que bueno, creo que precisamente requerimos de toda esta información para poder tener un trabajo todavía mucho más integral, tener un trabajo mucho más completo. Y pues bueno, la verdad es que insisto, Óscar, agradecerte esta posibilidad de habernos compartido todas tus experiencias y de una manera tan precisa y tan bien desmenuzada. Adolfo, si me permitís unos minutos más en función de esto que dijiste de tu experiencia de trabajar en la universidad con gente con muy poca experiencia motora. Quiero recordar un poco el origen de este deporte, que lo creó William Morgan allá a fines del siglo XIX como un predeportivo del básquetbol, porque nació en la Universidad de Springfield, y era para gente mayores, con pocas experiencias motoras. Mintonete se denominaba en aquella época el voleibol. En la Argentina, en muchas ligas, ya hará entre 10 y 15 años atrás, empezó a tener un gran predicamento el maxi voleibol, tanto para varones como para mujeres. Y ese maxi voleibol está dividido en categorías A, B, C, D. Es decir, gente
de edad que ya no juega competitivamente y a alto rendimiento, se los va ubicando en las distintas categorías entre A y D. Los más aptos, los que juegan en A, habitualmente han sido ex jugadores federados, el B, C y D menos, y los que están en categoría D con muy pocas experiencias motoras, con muy pocas capacidades coordinativas y condicionales acorde a muchas veces la exigencia de la pelota, pero lo que se estimula es la sociabilización a través del voleibol, se estimula la alegría, la fruición del juego por el juego en sí mismo y no la búsqueda del resultado. Entonces, hay muchas personas jugando al voleibol, sea de una rama o sea de la otra, sea masculino o femenino, que independientemente de sus capacidades, se divierten mucho jugando al voleibol y es uno de los objetivos que las personas de edad avanzada puedan seguir estando en contacto con el voleibol, independientemente de sus gestos técnicos. Entonces, esto lo quería recalcar porque a veces, cuando, como tú, Adolfo, contás de esta experiencia que tuviste, debemos diseñar objetivos mucho más bajos y acorde a las capacidades de las personas que integran el equipo y saber ubicar en qué nivel de medición o competencia los hacemos participar para que no se frustren y sí hacerles entender que lo principal o el objetivo principal es divertirse, jugar, es compartir y sociabilizarse y no tan importante la búsqueda del resultado deportivo. Probablemente son personas que hayan pasado ya el tiempo del rendimiento deportivo, pero no ha pasado el tiempo de la estimulación física por medio del juego y que puedan seguir divirtiéndose y buscando nuevas amistades, nuevos contactos con otras personas. Con esto finalizo y Adolfo, te agradezco enormemente esta posibilidad. Quedo abierto a todas las veces que ustedes consideren que uno puede estar colaborando con estas cuestiones que tanto nos apasiona, que son las organizaciones deportivas, que son deportes como este, como el voleibol. Así que bueno, abierta mi disposición y un gran saludo a todos los presentes y bueno, gracias por conocer nuevas personas como José Filiberto, Remberto de Bolivia, y a Fernando lo he conocido en el Congreso anteriormente. Lo mismo para Rubén, si todavía está en línea. Lamento que mi cámara no esté funcionando, pero va mi sincero agradecimiento y mi gratitud a todos ustedes. Pues Óscar, los agradecidos somos nosotros, siempre a tu disposición, de verdad, de reconocerse y pues bueno, a pesar de la distancia, lo hemos mencionado en más de una ocasión, Óscar, hoy consideramos ya que también existe un aprecio no solamente por tu calidad profesional, sino por tu calidad humana, y creo que esta parte es lo que pues nos ha mantenido cerca, ¿no? Bueno, nos hemos dado muchas veces el tiempo de platicar, de tener pláticas extensas tú y yo, las cuales te agradezco muchísimo porque, bueno, he aprendido bastante y, bueno, me ha reafirmado también otras cosas y de verdad, Óscar, muy, muy, muy agradecidos. Y bueno, pues, sabes que siempre tenemos, aunque sea un detalle pequeño, pero siempre de todo corazón, y pues bueno, queremos compartírtelo y pues también me voy a permitir darle lectura, ¿no? Dice: el Centro de Iniciación y Desarrollo Deportivo Integral, con el respaldo de la Universidad de Matanzas,
otorgan el presente certificado al licenciado Oscar Dante Marconi por su magistral participación como ponente en el Diplomado de Fundamentos Técnico-Tácticos Básicos del Voleibol en la formación de jóvenes de 12 a 19 años, coordinado desde Tulancingo, Hidalgo, México, los días 16, 17, 18 y 19 de noviembre de 2021. Oscar, de verdad, muchísimas gracias. Lamentablemente, pues ya no podemos verte, pero tú sí, espero que sí nos veas y recibe este abrazote desde México. Bueno, sí, efectivamente lo estoy viendo. Lamento que ustedes no me estén viendo a mí. Bueno, me emociona esto. Te agradezco infinitamente, Adolfo, y será para una próxima oportunidad. Y las veces, repito, las veces que quieran contactarse, a disposición de ustedes. Gracias. Pues les agradecemos muchísimo. Estén pendientes. Seguimos con muchas más actividades. Les invitamos a esta próxima certificación en metodología del entrenamiento infantil y juvenil que nos va a apoyar el maestro Fernando de la Torre. Arrancamos, si no me equivoco, 4 y 5 de diciembre. Tenemos 3 fases. Va a ser híbrido, porque bueno, va a ser tanto presencial como en línea. Iniciamos en la ciudad de Fresnillo